Aquí tenemos la buena costumbre de escuchar a especialistas para preguntarles su opinión sobre los temas que te interesan. Lo hacemos cada mañana, desde las 7, por Metropolitan 88.5 FM. La carrera por el sillón edilicio de alguna de las comunas más relevantes aquí en la región del Biobío ya está lanzada. Hay varios candidatos y uno de ellos es Camilo Rifo, que es del movimiento Municipio Ciudadano para Concepción, que ha estado realizando distintas actividades y que hace algunos días tuvo una reunión con la Subsecretaría de Prevención del Delito para abordar asuntos vinculados con la seguridad municipal y el aporte que el municipio puede hacer a este asunto tan sentido por las personas. Estamos con Camilo Rifo a esta hora en contacto con Zoom, a través del Zoom. ¿Cómo estás, Camilo? Buenos días. Hola, buenos días, Álvaro. Buenos días, Ley. ¿Cómo están? Muy bien, buenos días. Camilo, Bueno. para partir ya con el tema, primero preguntar cuál fue el objetivo de la reunión que tuvieron con la Subsecretaría de Prevención del Delito y qué temas se discutieron en esa reunión para ya después entrar en materia de otras áreas. Sí. Bueno, primero que todo, esta reunión se da en el contexto de que se está tramitando una ley precisamente para ver cuál es el rol de los municipios en la prevención y la seguridad, en donde se están viendo elementos respecto, por ejemplo, a las atribuciones que pueden tener los inspectores, que es algo que ya se ha utilizado en muchos lugares del país, y también la situación regular que tienen esto en términos de la estructura del municipio. Se está planteando de que pasen a ser funcionarios públicos, entonces eso tiene una serie de consecuencias, pero también otras dimensiones en torno a el nivel en que pasa a tener la política de seguridad, la estrategia de seguridad tanto a nivel comunal como a nivel regional y nacional. Entonces hay varios elementos que están vinculados a eso y en ese contexto es que nosotros solicitamos la reunión a la subsecretaría, la cual la acogió a través de la ley de lobby, y para llevarla a cabo nosotros hemos venido realizando unos talleres que se han hecho de forma heterogénea por grupos de medio ambiente, de cultura, vinculados a las juntas de vecinos, etcétera, para discutir sobre el tema de la seguridad en términos mucho más integrales y ver cuál es el rol que deben tener en ese caso los municipios. Nosotros fuimos con tres elementos principales. Por un lado, el tema que tiene que ver como con la capacitación de todo el personal municipal, no solo inspectores e inspectoras, sino que todo el personal municipal en torno a la seguridad, nuevamente desde esta perspectiva integral, porque creemos de que en cada uno de los elementos del cuerpo municipal tiene que estar presente la seguridad como un elemento estratégico, porque para que podamos vivir en una ciudad segura necesitamos que esto esté en cada una de las dimensiones de la vida. Y en ese mismo punto también entramos en lo que tiene que ver con la fiscalización o el rol contralor de estos cuerpos que si pasan a tener un estado jurídico distinto, también es importante que haya claridad respecto a quién fiscaliza al fiscalizador, ¿no? Entonces eso es parte de los elementos, uno, los planos. Segundo plano, tuvimos como elemento central la participación de las comunidades en la toma de decisión respecto a la parte de seguridad, que esto no es solo algo que se ha venido levantando desde los espacios vecinales, sino que también, por ejemplo, desde el urbanismo, cuando tiene perspectiva de género, se va mucho más al elemento de el detalle, de cómo es que se articula, cómo se construye la ciudad, y eso se logra a través de la participación de las personas que viven esa realidad cotidiana. Un elemento que salió muy constante dentro de la conversación era, por ejemplo, cómo sentirme más seguro, teniendo mejores veredas. Es una asociación que uno puede hacer de forma directa, quizás como mediante lo que se discute hoy día públicamente, quizás no, pero en realidad tener veredas que estén en buen estado te permite movilizarte de forma más segura por todo el territorio. Algunas de las cosas que salieron. Y el tercer punto está vinculado a el rol estratégico que tiene que tener en la producción de las ciudades, en un sentido de mediano o largo plazo, la seguridad como un elemento que uno pudiera llegar a considerar y pasar a que sea ya no solo desde una perspectiva negativa, sino de un elemento esperanzador. ¿Cómo es que podemos llegar a construir ciudades que sean seguras? Y eso es algo que también se planteó y, bueno, ahí les puedo contar un poco de cómo fue la conversación.
Sí, Camilo Rifo del Movimiento Municipio Ciudadano para Concepción, escuchándote, uno tiene la impresión de que aquí hay a lo menos dos formas de enfrentar el problema de la seguridad, que para las personas es uno de los más sentidos, por llamarlo de alguna forma. Uno es la visión del alcalde Carter, por ejemplo, que crea una brigada, dirigida incluso por una general de carabineros en servicio activo, ahí hay otra polémica, ¿cierto? Y que aplica una política de choque, poniendo más motos, poniendo más autos, poniendo más recursos, dotando de mejores sistemas de protección a los inspectores municipales, etcétera, etcétera. Y otra es esta mirada de más mediano, largo plazo que estás planteando, Camilo Rifo, dentro de estos conversatorios que haces. Pero la pregunta es, más allá de que parecieran, digamos, ser relativamente contradictorias ambas visiones de la forma como abordar el problema, la gente probablemente que nos está escuchando dirá, bueno, pero ¿cómo se aplica el sistema que propone Camilo Rifo y su movimiento ciudadano para hacerle frente hoy, aquí y ahora, al problema del comercio ambulante ilegal que copa y ocupa espacios públicos y genera otros hechos, eventualmente delitos que se cometen en alrededor del comercio ambulante ilegal? Aquí y ahora, ¿cómo abordar el problema aquí y ahora en Concepción, por ejemplo, Camilo? Sí, es que yo creo de que el aquí y ahora es fundamental cuando uno toma también referencias de otros países en donde se han enfrentado situaciones similares. Por ejemplo, tenemos el caso, no solo ahora tú estabas hablando del comercio ambulante, pero por ejemplo, el tema del narcotráfico también es algo que aparece con mucha fuerza. Sí. Colombia lo enfrentó, y en Medellín en particular, que es una ciudad muy característica en este sentido, lo enfrentó con grandes proyectos urbanos, que eran intervenciones que se hacían en los barrios donde precisamente habían situaciones de mayor complejidad, y eso llevó a que hoy día existan proyectos, ustedes lo hablaban antes, ¿no? Esto de la falta de inversión, etcétera, principalmente fuera de Santiago, grandes proyectos urbanos que hoy día son polos de atracción, incluso de turismo, hacia el resto del mundo que va a visitar, y eso se hace a través de una intencionalidad, de generar altas inversiones que vayan en un sentido de generar, producir mayor seguridad en estos lugares. Entonces, por ejemplo, en términos tú planteas el tema del comercio ambulante, también va en un mismo sentido. O sea, cuando uno plantea, por ejemplo, aquí hay un problema de diseño. Cuando se plantea un lugar como La Diagonal, que hoy día también hay un nuevo proyecto, y en este no se considera los distintos tipos de actividades que pueden llegar a existir ahí, eso va a generar un conflicto, como el que ustedes decían. Hoy día uno camina por La Diagonal y es un poco complejo, ¿no? Incluso como recorrer un lugar que antes uno pensaba que era de un tránsito rápido, hoy día eso ni siquiera es posible. Pero tú estarías disponible para darle espacio, por ejemplo, a los que hoy día son ambulantes ilegales para que se legalicen y ocupen parte del espacio público. Hoy día a mí lo que me parece que es fundamental en esa misma línea es, por ejemplo, y lo conversamos aquí en torno a Barros, en Barros Arana. ¿Cuál es el problema con Barros Arana? Es que, por ejemplo, se genera una competencia desleal entre los vendedores que tienen los locales comerciales y las personas que están afuera. No sé si han visto ahora unos carritos de llave, etcétera, que obviamente están complejizando, por ejemplo, quienes hacen llave en el comercio formal. En la Galería Alessandri, incluso los vociferan, dice aquí la llave a Luca, en fin. Pero Camilo, pero lo que pasa es que se nos va a ir el tiempo, pero por ejemplo, en la calle Caupolicán, entre Maipú y Los Carreras, donde habitualmente se ha vendido pescado, desde que yo tenía pelo se vendía pescado ahí en ese lugar, pero resulta que se hizo una intervención urbana, se mejoró la luminaria, se hicieron más angostas las veredas, se abrió un paradero de taxi, se puso mobiliario público, digamos, hubo una inversión pública que con el objetivo de transformar esta cuadra, y resulta que no pasa absolutamente nada porque el ambulante ilegal de venta de pescado se las acomoda y finalmente termina usando el mobiliario en beneficio de poner su puesto. Entonces, por eso es fundamental el elemento de la participación. La única forma de resolver el tema del comercio ambulante en estos lugares es que las personas que lo practican y que tienen la intencionalidad de alguna forma de ser parte del sistema que hoy día nos rige dentro de la ciudad, tiene que conversar con las otras instancias que están en el mismo espacio. Y voy a volver a lo de las llaves. Por ejemplo, si es que nosotros generamos una conversación en Barros Arana entre la gente que sí quiere pasar a tener cierto nivel de formalidad
y el comercio local que está establecido, ahí podemos llegar, y la Junta de Vecinos también, ahí podemos llegar a tener soluciones que sean innovadoras y que se respeten, porque a fin de cuentas, para que se respeten esto, lo que necesitamos es que quienes están involucrados dentro del conflicto estén de acuerdo con lo que se vaya a hacer y hayan visto cuál es el detalle y cuál es la forma de ocupar el territorio, porque si no, como tú dices, después, desde la lógica del más fuerte o el que tiene más fuerza en ese momento, va y utiliza un lugar que en definitiva es de todos. Pero Camilo, a ver, sí, entrando al área chica, digamos, ¿tú estarías disponible siendo alcalde de Concepción para, por ejemplo, respaldar la política represiva que hay actualmente? Porque el copamiento es represión. De hecho, los ambulantes ilegales se han opuesto, han levantado barricadas en Aníbal Pinto con los Carrera, porque los están sacando de la verdadera feria libre que hay en Maipú entre Caupolicán y Aníbal Pinto. ¿Tú estarías disponible para apoyar acciones represivas como esta o no? A mí me parece que la lógica del copamiento es una política que tiene poco sentido de mediano plazo. Aquí lo que al menos a mí me interesa es que podamos llegar a soluciones que sean permanentes para la ciudad, y hemos visto cómo esto funciona una semana, 2 semanas y después desaparece, porque obviamente la policía no puede estar todo el día en un solo lugar de la ciudad. Entonces, pero perdón, ahí ese tipo de tácticas ha tenido éxito en otras partes. Por ejemplo, en Nueva York, en los años 90, se aplicó una estrategia asociada no solamente al copamiento, sino que también vinculada con una mayor presencia policial en las calles, que fue criticada, lógicamente. Cero. Claro, de tolerancia cero, fue criticada, pero fue tremendamente exitosa, y nadie puede negar que hoy día, si bien estamos hablando de una ciudad tremendamente muy grande, que prácticamente es como un país por la cantidad de población, es una ciudad tremendamente segura y no tiene efectos a largo plazo finalmente. Yo espero que nosotros miremos en ese sentido cuáles son las estrategias del 90% de las otras opciones en donde eso no ha funcionado. Porque claro, una cosa es ver estos países que son tan distintos a nosotros, ¿no? Y otra es fijarnos precisamente con quienes tenemos similitudes. Y esta estrategia de copamiento en los países latinoamericanos no ha tenido efecto. Nosotros tenemos que buscar, y de nuevo tenemos que tomar estas experiencias que sí han logrado pasar a tener ciudades seguras, ciudades con mejor calidad de vida, y que en donde la conversación y la intervención a través de recursos es lo que termina permitiendo que eso ocurra. Y aquí yo creo que es súper importante, esos recursos tienen que ser sustantivos. Hoy día, por ejemplo, en Valparaíso hay un gran proyecto en el Paseo del Mar donde querían poner el Mall Barón, y eso se está haciendo con recursos de la presidencia. ¿Qué tenemos nosotros acá en donde se han utilizado esos recursos? Creemos que el tema de la seguridad y el cómo se vive el centro de la ciudad, cómo se vive distintos barrios, es suficientemente importante como para que estos recursos de presidencia vengan y se instalen. Yo creo que sí. Hoy día necesitamos una fuerte intervención que fortalezca el comercio local, que fortalezca las galerías, que le dé una vitalidad distinta a la ciudad, y para eso tenemos que tener también liderazgo para que eso ocurra. Camilo Rifo, del movimiento Municipio Ciudadano para Concepción, diríamos, podría ser la partida de la presentación de Camilo Rifo aquí en Buena Costumbre, con sus aspiraciones de ser alcalde de la ciudad de Concepción. Te agradecemos por haber venido, Camilo. Muchas gracias, Álvaro, Leslie. Ahí también quería plantear de que, por lo menos a mí me parece muy interesante la idea del tranvía que lo estaban conversando anteriormente. Sí. Yo creo que tenemos que mirar más allá, tenemos que pensar en la concepción de los próximos 30 años, y eso no es solo por un municipio, sino que es por tener una estrategia de ciudad. Así que muchas gracias, y quedo ahí atento a cualquier otra invitación que nos quieran hacer. Listo, muchas gracias, nos vemos. Buena Costumbre es actualidad y opinión, con el respaldo informativo de sabes.cl por Metropolitan 88.5 FM.